Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Hoy tenemos un tema que está causando muchísimo revuelo entre pensionados del IMSS, especialmente entre quienes pertenecen a la Ley 73, porque en las últimas horas comenzó a circular una información que está generando muchísimas dudas, esperanza en algunos casos y también preocupación en otros. Se habla de aumentos de pensión, pagos retroactivos, revisiones por cálculo con UMA y hasta supuestos reclamos masivos en subdelegaciones del IMSS. Pero aquí en este canal vamos a hacer lo que siempre hacemos, separar la verdad de la exageración. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar que sí es real, que todavía no está confirmado oficialmente y qué debes hacer si eres pensionado del IMSS Ley 73 y sospechas que tu pensión fue calculada incorrectamente. Y atención, porque mucha gente está confundiendo resoluciones judiciales aisladas con cambios automáticos para todos los pensionados. Y eso puede hacer que miles de personas hagan filas innecesarias en las subdelegaciones creyendo que les van a aumentar la pensión de inmediato. Así que vamos paso por paso para entender realmente qué está pasando. Primero que nada, hay que recordar algo muy importante. Los trabajadores que pertenecen a la Ley 73 son aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Esa fecha es clave porque define el régimen pensionario bajo el cual una persona se jubila. Y durante años, muchos pensionados han reclamado que el IMSS utilizó la UMA para ciertos topes y cálculos relacionados con las pensiones, cuando históricamente se esperaba que se tomara como referencia el salario mínimo. Aquí es donde nace toda esta controversia. En distintos tribunales de México, varios pensionados comenzaron a presentar demandas argumentando que el cálculo de sus pensiones había sido perjudicado por el uso de la UMA. Algunos casos llegaron hasta instancias federales y efectivamente hubo resoluciones favorables para ciertos pensionados. Y eso es completamente cierto. Pero aquí viene la parte importante que casi nadie explica bien en redes sociales. No existe, hasta este momento, un anuncio oficial del IMSS diciendo que automáticamente todas las pensiones Ley 73 serán recalculadas ni tampoco existe un programa masivo donde cualquier pensionado vaya a recibir retroactivos de 20,000, 30,000 o 40,000 pesos solamente por presentarse a reclamar. Eso es muy importante aclararlo. Lo que sí existe son casos específicos donde personas, mediante procesos legales o revisiones individuales, lograron que se revisara el cálculo de su pensión. Y dependiendo de cada expediente, algunos obtuvieron ajustes o resoluciones favorables. Pero cada caso depende completamente del historial laboral, del salario registrado, de las semanas cotizadas y del tipo de cálculo que se utilizó originalmente. Por eso, si usted es pensionado Ley 73 y cree que hubo un error en el cálculo de su pensión, lo correcto no es dejarse llevar por cadenas virales ni por videos alarmistas que prometen aumentos automáticos. Lo correcto es revisar su caso con especialistas reales en seguridad social o acudir directamente al IMSS para solicitar orientación formal. Porque además hay otro problema muy delicado. Ya comenzaron a aparecer gestores, coyotes y supuestos asesores que están prometiendo aumentos garantizados a cambio de dinero. Y mucho cuidado con eso. Hay personas cobrando miles de pesos por gestionar reclamos que ni siquiera tienen sustento legal sólido. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Sí es cierto que existen mecanismos para solicitar revisión de pensión. Eso existe desde hace años. Un pensionado puede pedir aclaraciones o revisiones si considera que hubo errores administrativos, inconsistencias en semanas cotizadas o problemas en el cálculo. Pero eso no significa que automáticamente el IMSS vaya a aceptar que todas las pensiones fueron mal calculadas. Ahora bien, otro tema que está causando muchísima confusión es el famoso retroactivo. Muchos videos dicen, te van a pagar todo lo que no te dieron durante años. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. En algunos litigios individuales, sí puede existir un retroactivo derivado de una resolución favorable. Pero nuevamente, eso ocurre dentro de procesos específicos. No es algo automático para todos los pensionados del país. Y además, los tiempos legales pueden tardar muchísimo. Hay personas que duran meses o incluso años en procesos de revisión o juicios relacionados con pensiones. Por eso es importante mantener expectativas realistas y no pensar que esto es un trámite express donde mañana mismo ya van a depositar dinero adicional. Ahora vamos a hablar de algo que sí preocupa muchísimo a los pensionados. El tema de la UMA sigue generando molestia porque muchos sienten que las pensiones perdieron poder adquisitivo con el paso de los años.
Y la realidad es que el costo de vida ha aumentado muchísimo. Medicinas más caras, alimentos más caros, servicios más caros. Entonces, cuando escuchan que existe la posibilidad de aumentar la pensión, obviamente la esperanza se enciende inmediatamente. Y eso explica por qué estos temas se vuelven virales tan rápido. Pero justamente por eso hay que manejar la información con mucha responsabilidad. Porque hay adultos mayores haciendo filas larguísimas pensando que ya existe un programa nacional de corrección de pensiones y la realidad es que oficialmente el IMSS no ha emitido ningún comunicado general anunciando recalculaciones masivas. Ahora, otra pregunta muy importante. ¿Conviene acudir a la subdelegación del IMSS? La respuesta es sí, pero con expectativas correctas. Si usted tiene dudas reales sobre su pensión, puede acudir a pedir orientación, solicitar revisión de información o verificar cómo fue calculada. Eso sí se puede hacer. Pero es importante ir preparado, con documentos completos y entendiendo que probablemente no le resolverán todo el mismo día. Entre los documentos que normalmente son importantes para revisar estos casos están: resolución de pensión, número de semanas cotizadas, historial laboral, identificación oficial, número de seguridad social, y cualquier documento relacionado con aumentos, modificaciones o aclaraciones anteriores. Ahora bien, hay algo más que debemos mencionar. En redes sociales también se está mezclando este tema con cuestiones políticas. Mucha gente culpa a gobiernos anteriores por la creación de la UMA y otros defienden los cambios recientes en pensiones. Pero independientemente de posiciones políticas, lo importante aquí es entender cómo funcionan realmente las leyes y los procesos administrativos. Porque una cosa es el debate político y otra muy distinta son los derechos individuales de cada pensionado. Y justamente hablando de derechos, recuerde algo muy importante. Usted tiene derecho a solicitar información clara sobre su pensión. Nadie le está haciendo un favor. Es su derecho conocer cómo fue calculada, qué régimen le corresponde y qué elementos se tomaron en cuenta. Eso sí, siempre utilice canales oficiales o asesores realmente especializados. No entregue documentos originales a desconocidos. No firme papeles que no entienda. No pague grandes cantidades por promesas milagrosas. Y sobre todo, no se deje llevar por el miedo o la desesperación. Porque lamentablemente cada vez que surge una noticia relacionada con pensiones aparecen personas aprovechándose de los adultos mayores. Ahora, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Probablemente seguiremos viendo más casos legales relacionados con la UMA y las pensiones. También podrían surgir nuevas resoluciones judiciales que sigan marcando criterios importantes. Pero eso no significa necesariamente que habrá un cambio automático inmediato para todos. Habrá que esperar información oficial y, sobre todo, revisar cada situación individualmente. Mientras tanto, si usted quiere mantenerse informado correctamente, lo mejor es seguir fuentes confiables y verificar cualquier noticia antes de actuar. Porque hoy más que nunca hay muchísima desinformación circulando. Videos prometiendo pagos gigantes. Mensajes diciendo que ya aprobaron aumentos para todos. Publicaciones alarmistas asegurando que si no vas hoy pierdes tu dinero. Y muchas de esas cosas simplemente no están confirmadas oficialmente. Así que tranquilidad y mucha atención a la información real. Y antes de terminar este video quiero preguntarte algo muy importante. ¿Tú eres pensionado Ley 73? ¿Conoces a alguien que haya intentado hacer revisión de su pensión? ¿Crees que las pensiones deberían calcularse usando salario mínimo y no UMA? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque este tema está generando muchísimo debate entre pensionados y trabajadores próximos a jubilarse. Y también dime algo más. ¿Te gustaría que hiciera un video explicando paso por paso cómo revisar si perteneces a Ley 73 o Ley 97 y cuáles son las diferencias más importantes entre ambos regímenes? Porque hay muchísima gente confundida con eso y podría ayudar muchísimo a aclararlo. Si este video te ayudó aunque sea un poco a entender mejor toda esta situación, por favor regálame tu like porque eso ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas. Compártelo especialmente con adultos mayores, familiares o pensionados que estén preocupados por estos rumores y estas noticias que están circulando en redes sociales. Y recuerda siempre algo muy importante. Informarse correctamente puede evitar muchos problemas, muchos gastos innecesarios y muchísimas falsas esperanzas.
Gracias por acompañarme una vez más en este video. Cuídense mucho, que tengan excelente día y nos vemos en la próxima información.